Bienvenidos al audiolibro de la historia de la computadora. Les recomiendo prestar atención para retener y comprender la mayor cantidad de información. ¿Están listos? Empecemos. La historia de la computadora es muy interesante ya que muestra cómo el hombre logra producir las primeras herramientas para registrar los acontecimientos diarios desde el inicio de la civilización, cuando grupos empezaron a formar naciones y el comercio era ya medio de vida. ¿Cómo evolucionó la informática? Hace aproximadamente 4000 a.C., se creó un aparato muy simple formado por una placa de arcilla donde se movían piedras que auxiliaban en los cálculos. Ese aparato era llamado ábaco. Ya para el año 200 a.C., el ábaco había cambiado y estaba formado por una moldura rectangular de madera con varillas paralelas y piedras agujereadas que se deslizaban por estas varillas. El concepto y las funciones del ábaco se mantienen intactas hasta hoy, ya que aún este dispositivo se sigue utilizando en, por ejemplo, el aprendizaje para ciegos. Ahora vamos a ver las generaciones de las computadoras. Primera generación, comprendida entre 1951-1958. Estas máquinas tenían las siguientes características: usaban tubos al vacío para procesar información, tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas. Usaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas. Eran muy grandes y lentas, utilizaban gran cantidad de electricidad, generaban mucho calor. Se comenzó a utilizar el sistema binario para representar los datos. En esta generación las máquinas son grandes y costosas. Primera computadora fue Mark I. Segunda generación, 1958-1964. En esta generación las computadoras se reducen de tamaño y son de menor costo. Algunas computadoras se programaban con cinta perforadas y otras por medio de cableado en un tablero. Características de esta generación: usaban transistores para procesar información. Los transistores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos al vacío. 200 transistores podían acomodarse en la misma cantidad de espacio que un tubo al vacío. Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones. Surgieron las minicomputadora S. Tercera generación, 1964-1971. La tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados en las que se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. El ordenador IBM 360 dominó las ventas de la tercera generación de ordenadores. Características de esta generación: se desarrollaron circuitos integrados para procesar información. Se desarrollaron los chips. Surge la multiprogramación y industria del software. Cuarta generación, 1971-1988. Aparecen los microprocesadores, que son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad impresionante. Las microcomputadoras con base en estos circuitos son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende al mercado industrial. Aquí nacen las computadoras personales, que han adquirido proporciones enormes y que han influido en la sociedad en general sobre la llamada revolución informática. Características de esta generación: en 1985 aparece Windows. Se desarrolló el microprocesador. Se colocan más circuitos dentro de un chip. Quinta generación, 1983 al presente. En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y los sistemas con que se manejan las computadoras.
Japón lanzó en 1983 el llamado programa de la quinta generación de computadoras. Características de esta generación: se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras personales o PC. Se desarrollan las supercomputadoras, inteligencia artificial, robótica, redes de comunicaciones. Este es un resumen sobre la historia y generaciones de las computadoras. Ahora vamos a hacer las actividades. Buena suerte.